Bueno, entonces, este tema tiene que ver con sincronización, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Nosotros venimos hablando sobre estos temas, sobre la multiprogramación, ¿sí? Más que nada sobre procesos cooperativos, ¿sí? Entonces, en una época determinada, ¿sí? Cuando empezaron a aparecer los procesos cooperativos, ¿sí? Mientras eran procesos independientes no pasaba nada porque cada uno tenía, no interactuaba con ninguno, entonces nunca había problemas, ¿sí? Pero bueno, cuando empezamos con los procesos cooperativos empezamos a tener problemas de sincronización de procesos, ¿sí? Donde un proceso que está haciendo una operación determinada, otro proceso no puede estar en la misma situación, en la misma operación, ¿sí? Entonces, más que nada, esto se profundizó cuando se empezó a trabajar con hilos. Y cuando se empezó a trabajar con hilos, que cada hilo se lanzan y al lanzar la ejecución de los hilos y al haber más de un procesador, los hilos compiten a su vez por la CPU. En caso que hubiese una sola, van a competir por la CPU. Y si hay varios procesadores como hoy en día, van a competir. Y en realidad puede pasar que dos hilos quieran hacer la misma cosa, ¿sí? O quieran actualizar el mismo dato al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos un problema de sincronización. Esto lo podemos ver como con un ejemplo para que se entienda rápidamente, ¿sí? Los procesos en realidad van a compartir recursos, ¿sí? Eh, donde esos recursos pueden ser adquiridos, por supuesto, por más de un proceso, ¿sí? Este es un caso de problemático cuando estamos trabajando con la ejecución de procesos de forma concurrente, ¿sí? Y más que nada con procesos, como le decía, que corren en multi-CPU, ¿no? Ya en algún momento determinado, no en las PC, pero en los servidores, ¿sí? En los servidores, bueno, yo en mi trabajo tenía varios. Los servidores, cuando uno compraba un servidor, ya lo compraba con dos procesadores, ¿sí? Con cuatro nunca tuve, pero había de cuatro procesadores. Pero eran procesadores que no tenían varios cores, varias CPU. Eran dos procesadores, ¿sí? Es lo que llamaba SMP, multiprocesamiento simétrico, ¿sí? Entonces ahí en el servidor, cuando se corrían los procesos, ya ahí los procesos podían competir o podían pasar que hubiese un problema de sincronización si había dos procesos que se estaban ejecutando uno en cada CPU y querían hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, como para entender este problema, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Eh, Vamos a suponer que una casa no sé, artículo del hogar, vamos a suponer, eh, que vende, bueno, distintos tipos de artículos del hogar y vende PC también, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que hay una oferta de PC, ¿no? En realidad vamos a plantear, en principio este era un negocio chico, ¿sí? Donde tenía, por ejemplo, un solo puesto de venta, ¿no? Eh, Tenía un solo puesto de venta, tenía una sola PC ahí, entonces tenía un sistema de facturación y stock,
Entonces venía un cliente a comprar algo, entraba al sistema, se fijaba si tenía stock, facturaba, plin, plin, plin. Em, Cuando este negocio creció, vamos a suponer que creció, y ya empezó a poner más puestos de venta, dos, tres o cuatro puestos de venta con tres o cuatro computadoras. ¿Mm? Y resulta que el sistema lo probaron, el sistema andaba bien, andaba en red, funcionaba, así que no había problema, siguieron usando. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que un cliente viene a comprar esta oferta de PC que había, lo atiende el vendedor, entra al sistema, se fija, sí, se queda una. Bien, por algún motivo, esta operación se demora un poco, no sé, vamos a suponer que el cliente le pregunta, ¿de qué color es el gabinete de la PC? Ah, no sé, espere que me voy a fijar, a ver, me fijo en el catálogo, a ver, espere que enseguida vengo, me voy a fijar a qué color es. Bueno, mientras tanto entra otro cliente, ¿eh? Lo atiende otro empleado, ¿sí? Y viene él mismo a comprar la oferta de PC. Entra al sistema, le dice, sí, hay una. Este, mm, bueno, listo. Si está, la llevo, listo. O bueno, vamos a suponer que no la lleva, que después se la entrega el camión al otro día. Eh, Listo, entonces se la factura y el tipo se va con la factura, pagó y listo, se fue. Cuando vuelve el primero, el primer vendedor se fue a fijar, mire, todas las camionetas son de color negro. Entonces dice el tipo, bueno, lo llevo igual, listo, lo llevo. Se lo factura. Este, Al otro día, cuando van a repartir la mercadería, hay dos facturas que se hicieron sobre una PC, pero PC hay una sola. ¿Qué pasó? Se facturaron dos equipos, ¿sí? Y los dos estuvieron viendo que el sistema, que había una, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que esa variable que tenía que ser modificada era la variable stock PC, vamos a suponer, ¿sí? Los dos vieron eso, los dos vieron que había una, entonces eh, los dos vendieron, ¿m? Pero había una sola. Y dos vendedores vendieron una PC, ¿sí? Entonces, ¿se entiende el problema? Bueno, este es un problema clásico de sincronización de procesos donde hay donde el resultado de una operación depende del orden en que se ejecute, ¿sí? Cuando una operación depende del orden de que se ejecute, esto en informática lo llamamos condición de carrera, ¿sí? Entonces, el tipo que programó el sistema no tenía ni idea de lo que era condición de carrera. Entonces, y es un caso muy serio cuando se trabaja en programación concurrente, ¿sí? Eh, ¿Qué tendría que haber hecho el primer vendedor? ¿Qué tendría que haber hecho el sistema en realidad? ¿Sí? Ahí el sistema lo que tendría que haber hecho es cuando el primer vendedor em- entra al sistema y la persona va a comprar esa PC, ¿sí? Era la única que había, ¿sí?
lo que tiene que hacer es reservarla. ¿Sí? Entonces, si había una sola, ¿sí? Y la reservó el primer comprador, por más que se haya demorado, que fue a ver, no sé, el color y eso, ¿sí? Tiene que haber estado reservada. Entonces, cuando vino el segundo comprador y lo atendió el otro vendedor y vino a ver si había alguna PC disponible, ¿qué tendría que haber pasado? Le tendría que haber dicho que no, cero, ¿sí? No hay más PC. O si en el caso de, vamos a suponer que hubiese habido cinco todavía, el primer comprador, cuando el vendedor entró al sistema y reservó, ya tendría que haber reservado una y mostrarle al otro vendedor que había cuatro. ¿Sí? Pero en este caso del ejemplo que pusimos, directamente le tendría que haber mostrado que no había más, ¿sí? Porque estaba reservada. Salvo que el otro no la hubiese comprado, hubiese deshecho la operación, entonces, bueno, volvería a estar, volverá a haber una. ¿Se entiende? Entonces, este es un caso típico de programación concurrente. Esto lo llamamos condición de carrera, cuando el resultado de una operación depende del orden en que se ejecute. ¿Sí? Eh, en definitiva, hay varias soluciones que se plantean para estos casos. ¿Sí? Me olvidé de decirles, ¿sí? Eh, en este caso, a esta variable, ¿sí? Porque en definitiva, esta variable es el problema, ¿sí? Y dentro de la codificación de nuestro programa, ¿sí? Lo llamamos sección crítica, ¿sí? Sección crítica. Eh, cuando tenemos una situación de este tipo, ¿sí? Una variable que es compartida por varios procesos, ¿sí? Porque si hay cuatro puestos de venta, va a haber cuatro procesos ejecutándose y esos cuatro procesos van a estar queriendo trabajar con la misma variable, ¿sí? Como es en un código, no necesariamente hay una, puede haber varias sesiones críticas en un código, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, todas las que son las variables stock serían secciones críticas, ¿sí? De cualquier eh, electrodoméstico que estemos viendo, ¿sí? Cualquiera de esos sería una sección crítica, ¿sí? En este caso, la parte del código del programa, en este caso es stock PC, sería la variable o el recurso compartido, ¿sí? Este, podemos poner otro ejemplo. Si yo tengo un recurso compartido, una impresora. Em, ¿La impresora es un recurso compartible? Sí, pero es único, ¿sí? Yo no puedo estar, el que está mandando a imprimir un listado de sueldo, al mismo tiempo no puede estar otro mandando a imprimir un listado contable, ¿sí? Eh, en realidad lo va a mandar, pero va a quedar encolado. Si los dos al mismo tiempo no van a poder imprimir, ¿sí? Primero imprime otro, imprime. Entonces, eso es excluyente, ¿sí? O imprime uno o imprime el otro, ¿sí? Por más que mande a imprimir y queden colados. Pero bueno, es un recurso compartido, pero excluyente, ¿sí? Entonces, si un proceso está en la sección crítica, ¿sí? Está tratando esta variable, ¿sí? Otro proceso no puede estar ejecutando la sección crítica, ¿sí? O sea, se tiene que bloquear, ¿sí? No, no tiene que dejarlo entrar, ¿sí?
eh, salvo que estemos hablando, por ejemplo, en algunos casos puede ser excluyente o en otros casos puede ser no excluyente, ¿sí? En el caso de que hubiese una sola PC va a ser excluyente porque es la única que queda, entonces al otro le tiene que mostrar que no hay nada, que hay cero, ¿no? Bien. Eh, Siempre que tenemos un procedimiento cualquiera, ¿sí? Vamos a tener en el código varias secciones críticas, ¿sí? Ponemos un ejemplo cualquiera del procedimiento. Siempre antes de la sección crítica vamos a tener código entrante, o bueno, lo que se llama actividades preliminares o código entrante, y código restante, que es luego de la sección crítica, ¿sí? Mientras se produzca una condición para poder entrar, voy a poder modificar esta variable, si la sección crítica es solamente una variable, ¿sí? O puede pasar que no me deje entrar, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las formas que tenemos de resolver este problema, ¿sí? Pero yo acá estoy preguntando si mientras cierta condición se dé, eh, si puedo entrar o no puedo entrar a la sección crítica, ¿sí? Eh, bueno, en este caso es si el stock es mayor que cero, en realidad lo que estoy haciendo es poder modificar la variable, ¿sí? Stock PC, stock PC menos uno, ¿sí? Si es que voy a facturar una PC, ¿sí? Eh, Esto, por ejemplo, stock igual a stock menos uno, o stock menos menos, o stock menos más, depende con qué lenguaje se esté codificando. Este, en un lenguaje de alto nivel esto es una sola instrucción. Pero como dice acá abajo, ¿qué pasa a bajo nivel? ¿Sí? Con esa variable que se está modificando, ¿sí? A bajo nivel es una sola instrucción. Sabemos que no es una sola instrucción, ¿sí? Pueden ser varias instrucciones, ¿sí? Cuando esto llega al lenguaje ensamblador, eso se va desmembrando en varias instrucciones, ¿sí? Yo tengo una variable cargada en la memoria, ¿sí? Ese valor que tengo que hacer un mov y llevarlo a un registro de la CPU, ¿sí? Por ahí tengo que hacer el movimiento de otro valor porque voy a incrementar o decrementar esa variable, ya lo tengo que estar moviendo a otro, o se va, lo va a hacer el compilador, por supuesto, ¿no? Eh, Cuando se viene el proceso de ejecución después, se va a mover a otro registro de la CPU, después tiene que aparecer la operación de suma o de resta, depende de lo que esté haciendo con esa variable, ¿sí? Entonces, la modificación de un contador, que en lenguaje de alto nivel es una instrucción, en lenguaje de bajo nivel son varias instrucciones, ¿no? Y qué puede pasar, por ejemplo, si justo un proceso quiso entrar a modificar una variable, empezó con el proceso, hizo un mov, cargó el valor en un registro de la CPU. Y resulta que el algoritmo de planificación que trabaja con round robin se le agotó el quantum. Si se le agotó el quantum, ese proceso que estaba en ejecución tiene que salir, ¿eh? ¿Terminó de realizar la operación? No.
no terminó de realizar la operación, recién cargó algunos registros en la CPU. Entonces, toda esa información, eh, cuando hay un cambio de contexto, eso lo vimos, recuerdan, en el proceso, cuando hay un cambio de contexto, toda la información de ese proceso que estaba en ejecución se guarda en la PCB, ¿sí? ¿Qué registro de la CPU tenía cargado? ¿Cuál era la próxima instrucción a ejecutar? ¿Mm? Pero como ese proceso, el planificador lo sacó porque se le acordó el quantum, entró otro proceso. Eh, Ese otro proceso, vamos a suponer que fue a hacer la misma operación, ¿sí? Fue a usar la misma variable, ¿sí? Entonces, entró y completó la operación, ¿sí? Vamos a suponer que él aumentó la variable stock o la disminuyó, depende de lo que haya hecho, ¿sí? Eh, Cuando el otro proceso primero vuelve a ejecución, ¿sí? Que restaura todo el estado, ¿qué es lo que va a tener? La variable, el stock principal, que es lo que había cargado en un primer momento, va a ser erróneo, porque otro proceso lo modificó después. ¿Sí? Entonces el dato que va a tener es erróneo. ¿Sí? Bueno, este es un otro problema que puede suceder cuando estamos trabajando con este tipo de recursos compartidos. ¿Sí? Y no estamos haciendo teniendo los recaudos necesarios para que esto no suceda. ¿Sí? En el caso de estos dos procesos, el primer proceso lo que tendría que haber hecho es haber bloqueado ese acceso a ese recurso compartido. ¿Sí? O sea, lo tiene que bloquear hasta que no complete la operación. Recién cuando completa la operación, lo puede liberar. ¿Sí? Tun, 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 tun. No, 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 sí, está bien. ¿Qué era eso? Ah, estamos Y bien. 21 horas, Yo no, sí, Luis. sí. Bien, existen distintas soluciones a este problema. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta algunas condiciones que debemos cumplir a este problema de la solución que se proponga al problema de la sección crítica. ¿Sí? Por empezar, que tenemos que definir un protocolo. ¿Sí? Eh, O sea, cómo sabemos que podemos acceder a ese recurso compartido? También debemos saber si estamos trabajando en un sistema mono CPU o multi CPU. ¿Sí? Eh, Acá dice, plantearemos un ejemplo para entenderlo. Eh, yo pongo un ejemplo de algo, eh, le va a dar risa por ahí. En su casa, por ejemplo, ¿sí? No sé, hay un baño en su casa, ¿sí? En su casa hay un baño. Hay un recurso dentro del baño que es el inodoro. ¿Ese inodoro es un recurso compartible? No, no es un recurso compartible, ¿sí? Entonces, el que está sentado en el inodoro no puede haber otra persona, es excluyente, ¿sí? Es lo que se llama exclusión mutua, ¿sí? O MUTEC, ¿sí? No es un recurso compartible, pero ¿cómo hacemos para acceder a ese recurso? ¿Sí? Tenemos que definir un protocolo. A veces en las casas se definen un protocolo, ¿sí? Más cuando son familias por ahí más numerosas. ¿Sí? Eh, sí, por ejemplo, si la puerta está abierta, en casa definimos un protocolo que si la puerta está abierta, significa que el recurso está compartible, entonces se puede acceder. ¿Sí? Eh, por ahí en otra casa, eh,
la puerta del baño siempre está cerrada. ¿Cómo sabemos si el recurso está disponible o no? Y golpeamos la puerta. Si golpeamos la puerta, bueno, ahí lo que estamos haciendo es definir un protocolo. Estamos definiendo un protocolo de cómo vamos a acceder a ese recurso compartido. Eh, o ponemos un cerrojo, una llave. ¿Sí? Bueno, cerrojo es el concepto informático que se le da a esta situación. ¿Sí? Le ponemos un cerrojo. ¿Sí? Entonces, una de las condiciones, ¿sí? Una de las condiciones es exclusión mutua, ¿sí? O mutex. En este caso del ejemplo que di, o sea, que uno solo puede estar en la sección crítica, si no puede haber más de uno, ¿sí? Entonces, como les dije anteriormente, necesitamos un protocolo. ¿Mm? Eh, en informática lo llamamos cerrojo, ¿sí? Le ponemos un cerrojo. ¿Sí? Y esto funciona bien para una cola FIFO donde hay varios procesos queriendo acceder a un recurso compartido. ¿Sí? Eh, el planteo que hace, por ejemplo, algunos autores como Stalin o Tannenbaum es solamente de exclusión mutua. ¿Sí? Entonces, sí o sí hay una cola FIFO donde los procesos están esperando para acceder a un recurso compartido. ¿Sí? Este, en cambio, Silverchat hace otros planteos. ¿Sí? Eh, hay que ver si esto funciona para todos. Y en el caso de que, por ejemplo, la asignación o la toma del recurso compartido, si es una cola FIFO no pasa nada, pero vamos a suponer que esto sea un problema de se asigne por prioridad. Si se asigna por prioridad, estaríamos sonados por ahí en algunos casos, ¿sí? Porque puede pasar que tengamos un problema de inanición, ¿sí? Si eso se asigna por prioridad. Eh, sí. Podemos poner un ejemplo también, y por ahí el ejemplo, algo parecido ya creo que les había dado como ejemplo. Vamos a suponer que un ejército hace campaña en el campo, ¿sí? Hace campaña en el campo y a ver cómo podemos resolverlo esto. Eh, para que se entienda el ejemplo, ¿no? Eh, vamos a suponer que hace campaña en el campo y ¿qué necesitamos? ¿Sí? Eh, me salió medio mal, pero bueno, no importa. Vamos a poner una puerta acá. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí hay un baño y aquí hay un recurso compartido que es el inodoro. Entonces, eh, puede ser que haya un caminito que es el acceso al recurso compartido, ¿sí? Bueno, para esto tenemos que definir un protocolo, ¿sí? ¿Cómo sabemos si la entrada al baño está ocupada o desocupada, ¿sí? Bueno, podemos poner no sé, podemos poner un ganchito con una llave, ¿sí? Con una llave viene un soldado. Si ve que la llave está colgada, eso significa que el recurso está disponible, entonces accede. ¿Sí? Viene otro soldado, mira, y bueno, sí, no está la llave, entonces tendrá que esperar que vuelvan a colocar la llave, entonces para que el recurso esté disponible. ¿Sí? Mientras esto sea una cola FIFO y no haya problemas de prioridad, no hay problema, pero ustedes saben bien que por eso di este ejemplo, en un ejército, ¿sí? Ya acá, ¿qué tenemos? Tenemos rango, ¿sí? Y si un soldado está haciendo la cola, ¿sí? Si un soldado está haciendo la cola, puede pasar que venga puede ser que venga un teniente, ¿sí? Y si viene un teniente, va a decir, no, yo tengo más rango,
y va a querer ingresar él. ¿Mm? Entonces, acá ya el tema es que tenemos asignación del recurso por prioridad. Entonces, podemos caer en un problema de inanición, ¿sí? El soldado nunca va a poder ir al baño, pobre soldado, ¿sí? Entonces, ¿se entiende el ejemplo? Entonces, eso es lo que plantea Silverson, ¿sí? Que si el proceso se asigna, no es asignado en forma FIFO, es asignado por prioridad, podemos caer en un problema de inanición. Entonces plantea otras dos condiciones, o sea, que son progreso, ¿sí? Y espera limitada. Mm. Entonces, eso significa que solo pueden participar los procesos, en definitiva, que están en la cola, no los que están en la sesión restante. Vamos a suponer que hay una sesión restante acá, no sé, eh, un lugar de esparcimiento que están sentados esperando. Entonces, solamente plantea que aquellos que estén en una sesión restante no van a participar de la toma del recurso, solamente van a estar eh, para acceder al recurso compartido aquellos que están haciendo la cola, ¿sí? Y el otro es espera limitada, ¿sí? Entonces, ningún proceso puede estar ilimitadamente esperando la entrada a la sección crítica, ¿sí? En algún momento se va a tener que resolver el problema de si esto se asigna por prioridad, ¿sí? Ya habíamos visto algún ejemplo cuando vimos el algoritmo de prioridad, ¿sí? O puede pasar también, sí, vamos a suponer que hay dos caminos para llegar al mismo lugar, ¿sí? Y llegan dos soldados al mismo tiempo, ¿sí? Si llegan dos soldados al mismo tiempo, ¿quién entra primero? ¿Sí? Entonces, si dos procesos quieren entrar al recurso compartido, ¿cuál entra primero? Y bueno, habrá que decidir cómo resolvemos esa situación. ¿Sí? En- Cuando vimos el algoritmo, por prioridad, habíamos dicho que tenía prioridad el process ID más chico, o sea, el proceso que se creó primero. Si habíamos hablado de problema de inanición, bueno, habrá que tomar alguna determinación cada cuánto tiempo habrá que ir cambiándole la prioridad de los procesos como para que todos puedan acceder al recurso compartido. Entonces, estas son las dos soluciones que plantea Silvet, ¿sí? En realidad son tres. Exclusión mutua, ¿sí? Solo uno solo puede estar en la sección crítica, ¿sí? Ahí no hay dudas, ¿sí? O progreso, que solo participan los procesos que están en la cola y no los que pueden estar en una sesión restante. Y espera limitada, ¿sí? O sea, si hay un coronel acá y quiere participar, no puede, ¿sí? Por más que sea coronel, ¿sí? Porque está en otra sección. Solamente van a participar aquellos que están acá en la sección, en la cola, ¿sí? Entonces, y el otro, bueno, espera limitada. Ningún proceso puede esperar ilimitadamente la entrada a la sección crítica, ¿sí? Eh, los sistemas de tiempo real, por supuesto, no van a funcionar, porque sí o sí los sistemas de tiempo real tienen que resolver la situación, ¿sí? Si hay un proceso que tiene prioridad, sí o sí va a tener que tomar el recurso, ¿sí? No va a quedar otro, ¿sí? Ahí no hay vuelta, ¿sí? Más que nada si estamos trabajando en la industria con algo muy complejo, ¿sí? Y que puede traer alguna consecuencia. Si tiene que tomar el recurso, lo va a tener que tomar para resolver la situación, ¿sí? Bien. Eh,
Después existen... Luis, perdón, Sí. estamos en horario. Oh, bueno, a ver qué nos queda esto. Ah, ya terminamos. 2 minutos. Eh, Después les repasamos la clase que viene, pero bueno, existen algunas soluciones que se plantearon para el problema de la sección crítica. La primera fue el algoritmo de Peterson, ¿m? Ya por la década del 80. Se implementó a través de una serie de flags, ¿sí? Pero bueno, esto no era, o sea, para el momento funcionó, hoy en día no funciona eso, ¿sí? Porque tenemos, bueno, se implementaron algunas mejoras cuando empezaron a haber sistemas multi-CPU, pero bueno, en definitiva, hoy en día se usan otras soluciones. Pero bueno, esas fueron las primeras soluciones que se planteó al problema de la sección crítica. Esa era una solución por software y después tenemos las soluciones por hardware, ¿sí? Que se implementan instrucciones a nivel del procesador, ¿sí? Entonces son instrucciones muy rápidas, ¿sí? Que funcionan en el orden de los nanosegundos. Una de las instrucciones es la instrucción tsunset, ¿sí? eh, Verificar y colocar el valor, y esto se ejecuta directamente en los circuitos internos de la CPU, ¿sí? Entonces, cuando se plantea esto, automáticamente bloquea cualquier otro acceso y lo tiene que hacer rápido, ¿sí? En el orden de los nanosegundos. Entonces, eh, por ejemplo, en un solo ciclo de CPU se tiene que realizar la operación, ¿sí? O sea, o sea, se bloquea y no se puede interrumpir, ¿sí? Hasta que no termine la operación, el acceso a la sesión crítica no se puede interrumpir. Entonces, esto es una de las soluciones que se plantearon en un principio. Bueno, esta solución sigue en vigente porque después vamos a ver quiénes las usan, ¿sí? Y lo que vamos a ver nosotros es una solución a nivel sistema operativo, que son los semáforos, y la otra opción que es monitores, que es implementada por los lenguajes de programación. ¿Sí? Entonces, estas son las dos soluciones que vamos a ir a ver la clase que viene, ¿sí?